Es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el doctor José Naupari. Él es especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos, doctor. Hace unos días se han presentado ante el Congreso de la República un par de proyectos de ley que disponen la admisión de los padrones de afiliados adicionales fuera del plazo y la modalidad establecida por el Jurado Nacional de Elecciones. La consulta es si se puede disponer o volver a revisar los fallos y disposiciones jurisdiccionales ya establecidas por el máximo ente electoral del país. Claro, a ver, ahí habría que hacer o complementar la información. Efectivamente son los proyectos 1227 de la Alianza para el Progreso, iniciativa del congresista Salguaño, y el proyecto 1271 de Renovación Popular, iniciativa del congresista Muñán. En sentido estricto no están planteando que se admitan los padrones de afiliados presentados fuera de plazo, sino más bien los que se presentaron en más de una oportunidad, es decir, contraviniendo lo previsto en la resolución 907 de 2021 JNE, que se publicó en el peruano el 26 de noviembre, hasta el 5 de enero. Ello no debiera conllevar a la posibilidad de que mediante una ley se termine desvirtuando el carácter de cosa juzgada electoral, de las resoluciones que tiene el Jurado de Elecciones, porque ello implicaría efectivamente contravenir el artículo 181 de la Constitución. Entonces, formalmente, y además implicaría contravenir el principio de retroactividad de las normas contenido en el artículo 103 de la Constitución, con lo cual al menos en los términos en los que vienen siendo planteados el proyecto 1227 y el 1271, que ya fue exonerado de dictamen, incluyen por aplicación de agenda y con priorización del debate, por acuerdo con el portavoz del 15 de febrero, serían inconstitucionales si se aprueban en su propio término. Doctor, en todo caso, ¿se vulneraría este principio de independencia de ejercicio jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones? Se vulneraría más que todo la calidad de cosas juzgadas de las decisiones del Jurado de Elecciones, y también evidentemente se contravendría, por decirlo de alguna manera, teoría de hechos cumplidos, porque, o expresado en otros términos, la regla de no retroactividad de las normas. Además, porque se le quiere dar el carácter de una ley interpretativa, me estoy refiriendo al proyecto de ley 1271, a una norma que es claramente innovativa, porque pretende no volver hacia atrás sobre algo que no se puede, porque el plazo del 5 de enero ya venció, la resolución 907 ya surtió efectos y en consecuencia se estarían transgrediendo, si se aprueba en esos términos, varios principios constitucionales, no solamente el carácter de cosas jugadas de las decisiones del Jurado de Elecciones. Doctor, ahora, sí, recordamos que en cada proceso electoral se aplica la intangibilidad. Primero explíquenos qué significa esto, por favor. Bueno, recordemos que la regla de modificabilidad de las normas electorales, en sentido estricto, de normas estatales, no de normas partidarias, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018, que implica que aquellas reformas en materia electoral, sea a nivel legal o reglamentario, que puedan darse luego de un plazo, sea de 365 días o de convocar el proceso, ya no van a ser aplicables a ese proceso. Esta regla de modificabilidad se encuentra contenida en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, tanto para el nivel legal como reglamentario. A consecuencia de la COVID, a consecuencia de la disolución del Congreso, se dieron normas especiales sobre la regla de modificabilidad para las elecciones generales de 2021 y también para estas elecciones regionales y municipales de 2022. La Ley 31354 previó que las normas con rango de ley tendrían que ser aprobadas hasta el 31 de octubre del 2021 y las normas reglamentarias hasta el 5 de febrero del 2022. Ambos plazos ya vencieron. Y si bien es cierto que ley mata ley, o ley puede ser modificada por otra ley, lo cierto es que ya tenemos un proceso convocado, tenemos hitos que han concluido y sin duda sería contraproducente para los principios de seguridad jurídica y preclusión, por qué no decirlo también predictibilidad, que puedan modificarse normas luego de un proceso. Y ahí justamente sí me remito al ámbito de las normas internas de las organizaciones políticas, ¿no? Que sí había una regla general, más allá de alguna que otra jurisprudencia que se dio con miras a la CRM 2018, según la cual, luego de convocado un proceso de elecciones internas, no podían modificarse la normación del parámetro de las normas internas, las que estuvieran inscritas en el ROC. Entonces, bajo esa lógica, los principios de seguridad jurídica, preclusión
y predictibilidad podría ser afectado si es que toco el proceso electoral o toco el marco normativo de un proceso electoral luego de convocado el mismo. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado. ¿Debería darse? No, no debería darse. Doctor, antes de que estos sean aprobados, estos proyectos 1271 y 1227, ¿tendría que modificarse este tema de la intangibilidad electoral, el periodo? ¿Sería como un candado previo? Bueno, dentro de la misma norma tendrían en todo caso que suspender la vigencia de la regla de modificabilidad, que después sería sumamente contraproducente. Pero lo que yo entiendo es que lo que quieren hacer, y por eso el 1271, al menos a nivel de nombre, porque jurídicamente no tiene esa condición, le quieren dar la condición de ley interpretativa. ¿Por qué? Porque si es una ley interpretativa, se entiende que estaba vigente desde el momento en que se dio la ley interpretada. La ley interpretada en este caso sería el 31357, que se dio el 31 de octubre, es decir, en plazo. Entonces, quizás de repente quienes proponen o impulsan este proyecto de ley 1271 dicen, bueno, como es una ley interpretativa, en consecuencia, no tengo que tocar la inmodificabilidad porque no estoy innovando el ordenamiento jurídico, pero sí, sí lo estoy innovando. Como sí lo estoy innovando, tendría que quebrar esa regla, pero sin duda sería contraproducente porque esa regla tiene principios constitucionales. Si bien es cierto, está en una norma con rango de ley, si bien es cierto, una ley del mismo rango o de un rango superior la podía, digamos, dejar de lado, no podría desconocer el Congreso los principios que subyacen a esa regla de modificabilidad, como es justamente precaución, seguridad jurídica y predictibilidad. Y ahí hay un tema importante también porque ya hay hitos que vencieron, y en este caso el tema de los padrones está directamente vinculado con los hitos. O sea, ya el 5 de enero venció el plazo para que se presenten los padrones. Ya el 24 de enero venció el plazo para que el ROC remita a RENIEC estos padrones. Ya hoy día vence el plazo para que RENIEC remita al Jurado Nacional de Elecciones los resultados de esta verificación. Entonces, bajo esa lógica, pues sin lugar a dudas, estaríamos ante un precedente sumamente negativo si es que se contravienen estas reglas de modificabilidad y se termina aprobando este tipo de iniciativas. Y que encima habría que recordar que esta semana en el Congreso es semana de representación, con lo cual pleno no habría hasta el 28 de febrero, y esto es. Entonces, mientras más tiempo avance, es mucho más complejo mover las normas del proceso electoral, porque además recordemos que dentro del marco de su autonomía, cada organización política aprobaba su programa. ¿Y qué pasaría con aquellas organizaciones políticas cuyo plazo de presentación de candidaturas vence antes que se apruebe esta potencial ley? ¿No? Dejaría fuera a potenciales afiliados que podrían ser inscritos producto de esta norma, porque entregaron padrones en más de una oportunidad hasta el 5 y recién estarían siendo calificados en marzo, cuando las listas de candidatos ya se habían presentado en febrero. Entonces, hay diversos hechos que se concatenan, diversos hechos electorales externos e internos que se concatenan, que podrían ser alterados si se aprueba esta norma. Listo. Doctor, en todo caso, un proyecto de ley de carácter interpretativo de la norma electoral vigente afecta la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. Es preciso señalar esto. Nuevamente, el tema es que ni siquiera es una norma interpretativa. Eso es lo más raro. Entonces, el 1271 podrá tener el nombre, pero no tiene el carácter de norma interpretativa en tanto y en cuanto el plazo ya venció y en tanto y en cuanto ya hay una resolución 907. Y pueda que guste o pueda que no, pero lo cierto es que el día de hoy sigue válido y ya llegó sus efectos. Yo podía haber sacado una norma interpretativa hasta antes del 5 de enero y eso no afectaba en absoluto la autonomía del Jurado de Elecciones, porque iba a entrar en vigencia durante el periodo en el que iba a estar vigente el plazo respecto al cual se iba a aplicar la interpretación. Pero al momento de querer sacar una ley interpretativa, luego que vence el plazo, luego que ya se pronunció el ROC, luego que ya se pronunció el periodo del Jurado de Elecciones, ya no podemos hablar de norma interpretativa. Es una norma innovativa y que evidentemente socava aquellas resoluciones con calidad de cosa juzgada y emitió la autonomía que otorga la Constitución, ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Doctor, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha expedido pronunciamientos jurisdiccionales aplicando la resolución 907 y han sido puestas de conocimiento también en el Diario Oficial El Peruano. ¿Puede haber retroactividad en estas disposiciones, así se apliquen o se llegue a aprobar en el Congreso de la República? No, bueno, primero que estamos hablando de resoluciones jurisdiccionales, así que el hecho de que se publique en el Peruano no es irrelevante tanto y en cuanto se cumpla con la notificación a las partes. Ahora bien,
Formalmente hablando, no. Por eso es que justamente yo a lo que voy es que no podíamos hablar de una norma interpretativa. Entonces, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pero jurídicamente hablando, lo que le correspondería, en todo caso, al Congreso, aún a riesgo de afectar el cronograma electoral de manera severa, es reabrir un plazo o establecer un plazo excepcional, pero no puede de ninguna manera una ley dejar sin efecto resoluciones con calidad de cosas como del Pleno. El Pleno ya se pronunció, ya se publicó, se publicaron, se notificaron resoluciones de apelaciones contra partidos políticos y movimientos regionales. Ciertamente hay algunas resoluciones que todavía hay algunas audiencias públicas y causas cuya resolución aún no se publica, pero ya muchas se publicaron. Esas no se pueden dejar sin efecto por consecuencia de una ley. Por eso es que materialmente lo único que queda sería o que se abra un proceso o que se cuestionen las resoluciones jurisdiccionales en la vía que corresponda, que entiendo ya se ha venido dando y tendrá que ser la jurisdicción constitucional la que se pronuncie, y aún así, aunque se pronuncie la jurisdicción constitucional, el cronograma sigue corriendo. Recordemos que la interposición de procesos constitucionales y la admisión a trámite de procesos constitucionales no suspende el cronograma electoral, cuyos hitos siguen y siguen precluyendo, ¿no? Como estábamos, hoy día ya vence otro hito vinculado con los padrones. Entonces, y van a seguir precluyendo. Ya en marzo se aprueban definitivamente los padrones, el 26 de marzo. Entonces, ahí también hay un tema que hay que evaluar. Listo, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su explicación aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa. Volvemos.